la pandemia, en algunos casos, en algunas regiones, en algunos servicios, creció interanual más del 100%. El tráfico de datos a nivel de producto, cada vez la participación de la conectividad Se va se va a ir reduciendo. reduciendo. Podríamos considerar participar en un proyecto dorsal que permita eficiencia. Todo esto de la red de transporte, todo esto de llevar la conectividad, llevar los datos, no tendría ningún valor si no vemos a las personas, a la persona de a pie, al ciudadano de a pie que está detrás de esto. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de CEO Telecom, espacio de conversación con los líderes más representativos en el ecosistema de conectividad digital. En esta oportunidad vamos a conversar con quien representa a una empresa que se ubica en el sector de telecomunicaciones desde el ámbito del transporte. El transporte, a diferencia del acceso, no llega exactamente al cliente final, a los hogares, a las personas, sino a los operadores y, tal como nos lo va a explicar en un momento, algunas verticales o sectores económicos bastante específicos. Es decir, vamos a conversar con un operador neutro de transporte mayorista. Para ello, hemos invitado a César Guamán, gerente general de Internexa Perú. Bienvenido, César. Carlos, muchas gracias por la invitación y aquí atento para complementar cualquier pregunta, inquietud que tengamos acerca de este apasionante rubro de las telecomunicaciones. Claro que sí. Y bueno, antes de lanzar la primera pregunta, advertir a la audiencia que no somos primos. Es verdad, es verdad. Nos conocemos y creo que hemos estado en la misma casa de estudio, eh, mm, más o menos contemporáneo, incluso hemos pasado por algunas empresas en común, estamos en el sector. CH también son nuestras iniciales, Ah, pero bueno, efectivamente no tenemos una relación parental. exactamente, sí. Muy bien. Antes de comentar sobre Internexa, el tiempo que lleva en el país y dónde se concentra su propuesta de valor, si conversamos un poco sobre ti, César, efectivamente, ¿no? Estamos en una industria predominantemente de ingenieros, ya sea de telecomunicaciones o electrónicos. Tú no eres ingeniero. Eres administrador de empresas y nos cuentas tu trayectoria y cómo así estás en la posición que ahora te ubicas, donde lideras esta empresa. Bueno, primeramente tengo alrededor de 24, 25 años de experiencia profesional, 100% de mi experiencia profesional en telecomunicaciones. Efectivamente, empecé anecdóticamente en el sector porque, como tú bien dijiste, soy administrador de la Universidad del Pacífico. Hice unas prácticas profesionales en Telefónica, en el grupo Telefónica, en el área de control de gestión, y haciendo unos reportes de, digamos, de indicadores financieros y demás. Y por ahí siempre mi pasión o lo que tenía en mente era profundizarme en las finanzas. Y ese era un buen, y finanzas y research, digamos, investigación, y la parte de los reportes de gestión era una parte que hacía bastante match con esto. Tu ruta era esa, Esa finanzas. era mi ruta, y además entré en una transnacional. Telefónica en ese momento pues recién tenía algunos años dentro del mercado, con mucho crecimiento, entonces era una gran empresa para desarrollarse. Como al año pude postular unas becas y obtuve una beca justo en finanzas, banca y finanzas incluso. Entonces desarrollé o me capacité en mi primera maestría, que fue maestría en banca y finanzas en Madrid, en la Escuela de Finanzas Aplicadas de Madrid. Y luego ya volví pues a Telefónica como un compromiso de quedarme, porque fue una beca que tenía que, digamos que, retribuirla con algunos años de trabajo dentro de la compañía. Y así fui haciendo una carrera dentro de las diversas empresas del grupo. Aproximadamente estuve 17 años. En el interín ya fueron cambiando un poco mis skills financieros y aprendí mucho más de telecomunicaciones. De hecho, me especialicé en comunicaciones también. Tengo una maestría en telecomunicaciones en la UPC, la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. Y, y bueno, he pasado por muchos segmentos, empresas dentro de Telefónica por más de 17 años. Luego pasé a una posición de director comercial en Internet para Todos, una empresa muy, muy linda, cuyo objetivo también era
armar una red neutra de acceso móvil para que digamos, la comunicación móvil, Internet móvil, sea viable, Sostenible. sostenible en zonas rurales del Perú, donde había una brecha de más de casi 4 millones de peruanos, el 10% de la población estaba sin acceso. Finalmente se logró conectar a 3.6, 3.7 millones en su momento, hogares o personas, disculpe, y este modelo mayorista pues tuvo mucho éxito, puesto que varios operadores móviles que no entraban en el mundo rural accedieron a entrar con este modelo, y la penetración móvil fue muy, muy importante. Más aún que fue en un entorno como el de la pandemia, ¿no? En donde se tenía mucha necesidad, y había muchos casos de, por ejemplo, niños que tenían que caminar horas, subirse a la punta de los cerros para poder tener una mínima señal y poderse conectar un ratito al colegio. Nosotros fuimos en ese momento, en la empresa que estaba, eh, se puso las pilas para invertir de manera muy agresiva, muy rápida, y poder conectar a muchos peruanos, ¿no? Y finalmente, hace prácticamente un año, el 1 de mayo del 2024, ingresé a Internexa con la posición de gerente general. Un reto muy lindo. Este primer año ha sido un año de mucho aprendizaje, de tratar de desarrollar otras habilidades, contribuir no solamente en el know-how del desarrollo de un negocio, sino también de crecer como equipo, acompañar a nuestros clientes, acompañar a nuestros colaboradores, y tratar de ser una empresa mucho más humana, ¿no? Que es un poquito el lema que también que nosotros tenemos, que es tratar de construir un mundo digitalmente humano, ¿no? Es un lindo reto con el cual estoy hace un poco más de un año. Es decir, te pasó lo que ocurre a muchos, ¿no? Que uno entra a sector telecomunicaciones y realmente descubres lo apasionante que puede ser. Y esa ruta de primero finanzas y luego ya el negocio telco, sea a lo que te refieres. Bien, Internexa, decíamos que es un operador neutro de transporte mayorista. Seguramente muchos de quienes nos están viendo o escuchando conocen qué significa el transporte mayorista y más aún qué significa la naturaleza de ser un operador neutro. Pero por favor, si lo comentas con un poco de Claro, detalle. brevemente, ¿no? Nosotros somos una empresa muy especializada. Nosotros prácticamente no tenemos clientes finales, clientes que van a la casa o al hogar o al ciudadano de a pie. Nosotros estamos un poquito detrás, haciendo una analogía que me gusta hacerla mucho. Es en el sistema eléctrico está la empresa generadora, está la transmisora y la distribuidora, que es finalmente quien lleva la luz a la casa. Nosotros estamos en la parte de la transmisión. Nosotros somos quienes generamos y transportamos todos los datos, esa carretera, esas líneas de transmisión entre los pueblos, entre las ciudades, para que los operadores finales puedan llevar el Internet hacia los celulares, hacia las casas, hacia los hogares, hacia las empresas. Estamos en ese rubro del transporte. Es decir, no eres una avenida, sino que eres una autopista. Eso, seríamos la carretera, la autopista de alta velocidad donde están los datos, ¿no? Y sobre esas capas hay muchas capas, digamos, hay muchas soluciones de transporte. Está las soluciones de solo transporte de datos, las soluciones de transporte de Internet, las soluciones de redes privadas, y dentro del mismo transporte tenemos fibras oscuras, espectro, lambdas, capacidades, megas, todos los sabores para las distintas necesidades y clientes que tenemos, ¿no? Eso es a nivel digamos, de core business, de este backbone de transporte, de operador neutro. Y nosotros, por esta naturaleza, tenemos algunos nichos o focos de atención de mercado. En el primer foco de atención están los operadores clásicos, los operadores móviles fijos. Esos son nuestros clientes por excelencia. Prácticamente te podría decir que yo, mm, pero no equivocarme, pero creo que atendemos a todos los operadores, tienen más o menos algún servicio contratado A con todos los nosotros, operadores de cliente final, te que refieres. tienen clientes finales, por supuesto. Es el primer bloque, ¿no? Un segundo bloque de clientes objetivo son los ISPs, Internet Service Providers, que son los operadores de Internet, es decir, los clientes que le venden Internet a las casas, ¿no? Ya vienen a ser un segundo nivel, tamaño de operador, son los clientes de Internet.
En todo el país, por en supuesto. todo el país, ¿no? Nosotros tenemos presencia prácticamente a lo largo y ancho del país, nuestras redes de backbone llegan a 23 de los 24 departamentos, ojalá lleguemos también al último departamento que nos falta, pero tenemos una presencia prácticamente nacional, tenemos más de 7.000 kilómetros de fibra desplegada en esta red, solamente considerando la red de backbone, la red troncal, sin considerar las últimas millas, es decir, los despeines, los sangrados o las aperturas de la red, sino la red principal. Estamos hablando de más de 7.000 kilómetros de fibra. Y bueno, con esta red de transmisión, con esta red de transporte, como comentaba, atendemos a los operadores, a los ISPs, que son los proveedores de Internet, y luego, por nuestra propia naturaleza, como bien lo dijiste, Carlos, tenemos, digamos, tres o cuatro segmentos adicionales de mercado. Un primer segmento vendría a ser el segmento minero energético. Nuestras redes están montadas, y es muy importante, porque es un gran diferenciador, están montadas, más del 95% de nuestras redes están montadas sobre líneas de transmisión eléctricas. ¿Esto qué hace? Es decir, nuestra fibra óptica está en el medio de la línea de transmisión eléctrica. Eso hace que la confiabilidad, la estabilidad de nuestra red sea muy, muy alta. En los sitios o en las rutas que no tenemos respaldo, es decir, que es lo que se llama una ruta lineal que va de punto A a punto B, nuestra disponibilidad es del 99.95%. Es una de las disponibilidades más altas. Y si nosotros anillamos, es decir, hacemos una ruta que tenga llegada por dos segmentos digamos, formamos un anillo, esa disponibilidad sube al 99.99%. Prácticamente es una red que Wow. no se cae nunca, ¿no? Entonces, ese es un gran diferencial eh, de nuestras redes, por eso que también nos las contratan mucho. Y volviendo al tema del nicho, del segmento que atendemos, al ser o al estar montadas sobre líneas de transmisión eléctrica, pues con naturaleza el sector energético es un minero. El sector energético es un cliente objetivo porque necesita desde conectarse al COES, de tener un punto de monitoreo, soluciones de telecomunicaciones, un cliente natural. Además que nosotros pertenecemos al grupo ISA-REP, y este grupo ISA-REP además pertenece al grupo Ecopetrol. Entonces, por su naturaleza, los atendemos todas estas necesidades, ¿no? Y el otro sector, digamos, especial que atendemos son el sector minero, puesto que las mismas rutas, las mismas desviaciones de las redes de transmisión eléctrica, donde están apalancadas nuestras fibras, pasan por zonas aledañas a los campamentos mineros. Mm. Entonces, es ahí en donde nosotros hacemos lo que se llama la última milla, algunos sangrados, para atender a muchas minas del país, y no solamente a las minas, sino al ecosistema, es decir, a las zonas de influencia. Y hoy por hoy atendemos al sector minero como uno de nuestros nichos principales. Pero además, como estas redes que tenemos cuentan con una gran disponibilidad, son muy deseadas, a la vez hemos hecho un reforzamiento de estas redes con unos sistemas que nos permiten transportar altas capacidades. Estas autopistas han sido preparadas para mucha información. Entonces, atraemos a muchos data centers o algunos clientes internacionales que necesitan concentrar su tráfico para sacarlo luego al exterior. Entonces, por ejemplo, proveedores satelitales que hoy están desarrollándose con mucha presencia en el país, tienen alojados sus nodos donde concentran su tráfico en Internex, ¿no? Los clientes internacionales es otro segmento. Y finalmente, para acabar con el ámbito y el espectro de los tipos de clientes que atendemos, está el Estado, el gobierno. Aquí todavía tenemos una tarea pendiente, tenemos pocos servicios desarrollados, pero estamos totalmente abiertos para trabajar de manera colaborativa y entrar en un mayor crecimiento de este segmento, porque vemos que hay muchas necesidades, muchos colegios, muchas comisarías, muchas postas de salud que necesitan conexiones, y en muchos casos pasa cerca de nuestras redes y todavía no estamos siendo efectivos en esa atención, ¿no? Muy interesante, es decir, en buena cuenta los operadores, digamos, integrados, móviles fijos, los ISPs que tienen presencia a lo largo de todo el país y algunas verticales muy específicas por razones a su vez también bastante propias del modelo de negocio de Internet. Eso está muy claro.
Bien, presencia en países, Sudamérica. A lo largo del tiempo han estado en alguna cantidad de países, luego han tenido algunos movimientos. Si nos cuentas de manera sintética dónde está Internexa actualmente y cuál ha sido ese recorrido de países en la región. Sí, bueno, Intermexa es una compañía que tiene más de 25 años. Este año ha cumplido 25 años justamente a inicios del año en el sector de telecomunicaciones. Es una empresa de origen colombiano. Durante estos 25 años se expandió por muchas zonas de Latinoamérica. Hasta el año pasado prácticamente tenía presencia en Chile, Brasil, un poquito antes en Ecuador, Colombia, Perú y Argentina llegó a Argentina también, por supuesto. Y, Bolivia, Bolivia, atendemos Bolivia y todavía lo atendemos desde Perú. desde Perú, desde Desaguadero. O sea, somos un punto de desembarque o digamos, desemboque del tráfico hacia Internet. Entonces somos un punto importante de salida. Yo lo atendemos desde nuestro nodo de Desaguadero. Y tenemos presencia comercial en Estados Unidos porque atendemos estos clientes globales, estas OTTs y estos clientes satelitales digamos, de líderes, ¿no? Por eso necesitamos una representación en Estados Unidos también. Entonces, en el tiempo, lo que ha venido sucediendo es que hemos venido especializándonos y prácticamente, para hacer un poquito más corto digamos, la explicación, una de las estrategias que ha decidido la compañía es focalizarse en aquellos países donde tiene mucha capilaridad y muchas eficiencias, digamos, y donde la conectividad es muy fuerte y se le puede añadir capas de valor y soluciones de TI a esta conectividad. Entonces, los dos países que tenían esta característica han sido Colombia, porque tiene una red más o menos de la misma magnitud y presencia en muchas regiones de Colombia, y además obviamente, es nuestra matriz, y el otro país es Perú. De hecho, parte de esta estrategia ha hecho que en el último año, solo en el último año, nuestra red está creciendo prácticamente un 15%. Y este año, si ahora te dije que Adelante. tenemos más de 7.000 kilómetros de fibra, pensamos tener entre 7.300 y 7.500 kilómetros al cierre del año, ¿no? Que sería prácticamente un crecimiento del 17% alrededor del 17-18% casi en año y medio, ¿no? Y eso es una muestra de que estamos apostando por esta concentración, por esta especialización y por tender nuevas redes de transporte en aquellos sitios en donde o hay baja penetración de redes de transporte de alta disponibilidad, es decir, fibra, o no la hay, ¿no? Entonces nosotros queremos posicionarnos, hay muchos bolsones, hace poco hemos inaugurado uno en la Selva Central, en Campas, queremos hacer todo este recorrido hacia La Merced, Satipo, Pichanaki. Es una zona que todavía la consideramos con deficiente cobertura de fibra, y esos bolsones son los que nos interesan porque va a llevar a la conectividad a otros niveles. Esto quiere decir que luego de haber estado en varios países de la región, actualmente se focaliza en estos dos países, el país, digamos, de la casa matriz y Perú por las particularidades de este mercado, y eso implica, esta focalización implica una mayor profundidad en la presencia de las redes de Internet. Con todo esto, César, ¿cómo ven ustedes el mercado? Em, Muchas veces escuchamos de que uno puede dividir la evolución del mercado entre la época prepandemia y pospandemia, ¿no? Y también si uno mira los servicios móviles y los servicios de internet fijo residencial, a su vez también han tenido una evolución. Digamos, en 2013-2014 el mercado móvil se transformó, o digamos, inició su transformación, no solamente por la presencia de mayores competidores, sino el surgimiento del internet móvil. Y en el caso de Internet fijo residencial, desde poco antes de la pandemia, que se agudizó precisamente con la pandemia. Hoy estamos 2024, 2025, donde quisiéramos conocer la apreciación tuya sobre en qué grado de estos servicios finales están comoditizados y cómo es que surgen estas capas de servicio que están por encima de la conectividad para fortalecer la propuesta de valor de actores como Internexa. ¿Cuál es la visión del mercado que tienes? Sí, bueno, muy interesante, Carlos, tu pregunta. Y yo creo que hay que distinguir dos frentes. El primer frente, yo diría, es el crecimiento del consumo de datos.
el consumo de datos, el tráfico, creció de manera exponencial desde la pandemia y prácticamente no ha dejado de crecer. Evidentemente ya no a tasas desde la pandemia. En la pandemia, en algunos casos, en algunas regiones, en algunos servicios, creció interanual más del 100% el tráfico de datos. Eso hizo que muchas empresas tuvieron que reconvertirse para poder atender esa demanda. Antes, un cliente podía contratar 50 megas, 20 megas en una casa y estaba tranquilo. Ahora necesita mucho más ancho de banda para poder, incluso el teletrabajo, para poder, digamos, correr sus aplicativos sin problema. Entonces, el crecimiento se mantiene de manera sostenida, creciendo a tasas de 2 dígitos, y eso no se va a detener, no se va a detener, tanto en la fija como en la móvil, más aún ahora que muchas de las conexiones de acceso a la casa están migrándose a fibra. Prácticamente la penetración de banda ancha está en un 50% de las conexiones de banda ancha, y la proyección es que esto crezca al 75-80% en los próximos 2 o 3 años. Es decir, hay una migración todavía agresiva a la fibra. Eso va a seguir creciendo el tráfico de datos. Entonces, De exponencial, efectivamente. ese modelo exponencial y ese crecimiento no se va a detener. Sin embargo, eso no significa que el mercado esté creciendo tanto de esa misma magnitud del volumen de crecimiento de datos en número de clientes, en número de penetración de hogares, está creciendo, pero no está a veces nos confundimos en el crecimiento de datos y las penetraciones. La Y penetración luego ingresos y también. los ingresos. Entonces, hay un intermedio que es la penetración. Los volúmenes están creciendo, pero no a tanto ritmo como se quisiera, porque muchas veces las ciudades ya están cubiertas y finalmente lo que está pasando es que se están robando los clientes entre uno y otro, o están migrando los clientes entre uno y otro, y no necesariamente están creciendo hacia nuevas zonas. Entonces, ese es el punto intermedio. Y el otro punto es justamente el punto de los ingresos, es decir, el mercado móvil, las empresas del sector de telecomunicaciones. Prácticamente el volumen que genera el mercado de telecomunicaciones en el Perú es alrededor de 4.000 millones de dólares año. Y ese número prácticamente no ha variado desde la pandemia. Estamos hablando de 3, 4 años con el mismo valor. Es decir, ¿Te refieres a los ingresos? los ingresos De hecho, ya lleva una década los ingresos estacionados. exacto. Entonces, me quedé corto, ¿no? Con los 3, 4 años. Entonces, hay una década de 4.000 millones de dólares y no se mueve. Lo que sí está pasando es que los componentes de estos ingresos, por lo tanto, de las empresas que están detrás, es que se están moviendo de manera muy acelerada. Entre el año pasado y este año, creo que eso sí va a seguir manteniéndose, y nosotros, que estamos en el mercado mayorista, estamos preparados para recomponernos y tratar de capturar una mayor proporción de mercado, porque hoy nos demandan más tráfico de datos, más ir a nuevas zonas, etcétera. Entonces, eso demanda una recomposición. Nosotros estamos listos, estamos con las redes, digamos, tenemos más de 80 nodos, más de 80 puntos de presencia en el país. Queremos llegar a 100 a fines de este año. Cada uno de estos nodos tienen entre 100 hasta 400 gigas de capacidad, lo cual son capacidades, digamos, muy, muy, muy altas. Casi, casi te diría que podríamos transmitir o albergar buena parte del tráfico de todo el país, de todos los operadores juntos del país. Buena parte de ese tráfico podríamos absorberlo nosotros. Entonces estamos listos para, en esta recomposición del mercado que no ha cambiado, pero que sí, como tamaño no ha cambiado, pero que sí se está moviendo de manera intensa, nosotros posicionarnos y tomar una posición de mayor liderazgo, ¿no? En el mercado no existe una cifra oficial. En el mercado mayorista, que es en el cual nos movemos, nosotros hemos hecho unas estimaciones internas que tenemos alrededor de un 25-30% de participación de mercado. Nuestra aspiración es duplicar esa participación en los próximos años, ¿no? O sea, obviamente no vamos a ser de un año para otro, pero sí tenemos varios proyectos que estamos desarrollando, nuevas unidades de negocio, productos sobre la conectividad, porque también, cogiendo algo que tú decías, en el largo plazo, la conectividad va a volverse un commodity, va a volverse solamente un medio de transmisión, y lo que realmente le va a dar valor al servicio de telecomunicaciones son los valores añadidos que uno puede dar. Es decir,
la televigilancia, la telemedicina, los servicios de IoT, los servicios de movilidad, los servicios digamos, transaccionales, etcétera. Y muchos servicios de los cuales hoy no nos imaginamos. Y hoy no los pensamos, ¿no? Entonces, pero las redes tienen que estar con esa preparación para poder atender estos servicios que hoy ya se requieren y que se van a requerir en el futuro. Permíteme justamente ahí pedirte un poco mayor de precisión sobre lo que defines. Efectivamente, los ingresos están estacionados y tú dices una recomposición. Por ejemplo, nosotros hemos visto que en móviles, hace 5 años, bueno, hace 8 era incluso más drástica la diferencia. Hace 5 años era más o menos 80% voz y 20% datos, y hoy día es 10% voz y 90% datos. Cómo se distribuye la torta de los ingresos, del ARPU, digamos, ¿no? ¿Te refieres a eso cuando mencionas la recomposición, que ahora se trata mucho más de tráfico de datos o estos servicios de capa superior? ¿A eso te refieres? En parte sí, y en otra parte me refiero que, por ejemplo, hoy por hoy, si nosotros vemos quién era el líder en el mercado móvil hace 8 o 10 años, ese líder probablemente esté ocupando el tercer o cuarto lugar. Ha seguido posiciones en el mercado móvil. Lo mismo pasa en la fija. Y si uno empieza a ver cada segmento, está pasando eso. Oh, movimientos Entonces, competitivos, hay un movimiento competitivo muy fuerte y el que está mejor preparado es quien va a coger una mayor proporción de esta recomposición. En ese sentido, permíteme añadir algo, ¿no? En el caso de servicios móviles, digamos, tal como ocurre en todos los mercados por economía de escala, suele haber un número de 2 o 3 operadores, bueno, en el caso de Perú, 4, que algunos consideran que es poco más mayor de lo que el mercado puede sostener. Pero en todo caso, en móviles es así, mientras que en el caso de Internet fijo residencial, y hablamos de Internet porque ahora claramente es el servicio que a los usuarios les interesa más, ya no hay una valoración de la telefonía fija, ¿no? Han surgido en el Internet fijo residencial una cantidad interesante de ISPs, tal como lo escribías hace un rato, a nivel nacional. Se les puede definir como independientes en el sentido que no están vinculados a un operador integrado. Se les puede definir también como regionales en el sentido que sus operaciones nacen en alguna región del Perú y de pronto se concentran en provincias dentro de la región o inclusive entre regiones contiguas sin necesariamente pensar en Lima, etcétera. Entonces, a ese tipo de movimientos competitivos te refieres. Sí, sí, por supuesto. Nosotros nos hemos segmentado muy bien. Estos operadores integrados, o sea, bastan los dedos de una mano para poderlos identificar. Nosotros estamos con todos. Los ISPs en el Perú, hay más de 1.000 o casi cerca de 2.000 ISPs entre formales e informales. Los formales o los que tienen actividad son alrededor de 800, que son bastante, pero ahí son muy, muy pequeños. Los que realmente tienen una participación superior al 5% del, digamos, del market share de Internet fijo, son menos de 10. Son menos de 10. Entonces, nosotros queremos estar con esto, estamos con todos ellos, estamos nosotros acompañándolos. Y luego queda este otro gran bloque de ISPs, que también nos interesa atenderlos, pero eso sí, no los atendemos directamente, sino buscamos justamente los integradores regionales y también tenemos nosotros unos equipos, tenemos 6 fuerzas de ventas que justamente agrupan estos y consolidan estas demandas y estos pequeños ISPs para poderle dar una oferta mucho más competitiva que si venden con una propuesta de demanda individual, ¿no? Por el tipo de volumen de tráfico que nosotros manejamos. Entonces, ese es un tipo de bloque de segmentación y de recomposición de mercado. El otro, el otro bloque que también me refiero es a nivel de producto, a nivel de producto. Cada vez la participación de la conectividad Se va se va a ir reduciendo. reduciendo, se va a ir Mm. reduciendo, sin embargo los ingresos queremos que se mantengan o que incrementen. Entonces tenemos que incrementar nuevas soluciones a esta conectividad, sin decir que la conectividad no es necesaria, es necesaria, pero ya es un must, algo que tiene que pasar y sobre eso vamos a ir desarrollando nuevas capas y para eso nosotros estamos ya metiéndole mucho énfasis a desarrollar nuevos productos y servicios, sobre todo
para aquellos segmentos que son altamente demandantes, como el sector minero, energético y el mismo gobierno. De acuerdo. Queda muy claro entonces que ustedes, desde la posición que se ubican como operador neutro o mayorista, pueden tener una perspectiva bastante amplia sobre todos estos movimientos que en el mercado estamos encontrando. El Estado, desde la posición de ustedes, ¿qué rol identifican para el Estado a fin de impulsar la conectividad, el acceso de la conectividad de los peruanos? Excelente, excelente pregunta. Para empezar, nosotros creemos que el Estado solo no puede hacer muchas cosas y los privados tampoco pueden hacer solos o viables todas las soluciones de telecomunicaciones. Entonces hay una línea de común interés y debería haber un común entendimiento. Por ejemplo, atender zonas rurales, por ejemplo, atender zonas donde no hay redes de fibra de alta disponibilidad, por ejemplo, la densificación del 5G, etcétera, ¿no? Entonces, creo que debe haber un papel del Estado mucho más promotor, mucho más proactivo para permitir que las soluciones de telecomunicaciones lleguen de manera mucho más efectiva a los usuarios de a pie y esto permita acortar la brecha digital. Voy a poner un caso. El canon por cobertura móvil es un ejemplo exitoso donde el Estado dijo, en vez de que los operadores paguen alrededor de 100 a 120 millones de dólares año y que reciba el MTC, ese fondo, para luego pensar en sacar una licitación y en qué se iba a materializar en materia de telecomunicaciones, beneficiar a la gente, simplemente, y eso lo hizo de manera paulatina, dijo, el 60% de ese canon ya no nos lo pagues. Simplemente, con una equivalencia, cada sitio nuevo con cobertura móvil en una zona rural te doy un ticket de X y ese ticket de X puedes sumarlo hasta lograr el 60% de ese pago de impuestos y no pagarlo. Esto y hacerlo en un periodo no eterno, en un periodo de un año. Entonces, Ya eso de manera totalmente supervisada por la autoridad. totalmente supervisada, incluso y a través de un vehículo neutro, que era un independiente, que no necesariamente tenía que ser el operador que tenía un foco en zonas urbanas, ¿no? Entonces, ese mecanismo y hizo que el crecimiento móvil en zonas muy rurales creciera de manera muy intensa, muy intensa. Entonces, es un ejemplo positivo. Pero así como tenemos ese ejemplo positivo, creemos que no solamente el tema de canon por cobertura, sino otros aportes, otras obligaciones, hasta las multas, podrían materializarse Mayor infraestructura. en mayor infraestructura. Y ahí no solo, la parte móvil está muy bien, pero no solamente debemos acordarnos de la parte móvil, también están las redes de transporte. También podemos financiar o poner, incluir dentro de estas soluciones las redes de transporte, las redes de última milla, las redes de vagón, colegios, comisarías, hospitales, postas, necesitan estas redes de alta velocidad también. Entonces, esto también podría sumarse en esta cruzada. ¿Y por qué no? No solamente decía lo del tema de canon, sino también las licitaciones. El 5G ya salió una norma donde se puede de manera proactiva adjudicarse con un intercambio de nuevas coberturas móviles, pero también tiene que haber una razonabilidad. Ese impacto tiene que ir digamos, emparejado con el costo y el beneficio que le va a retribuir al inversionista, en este caso al operador. Entonces, ahí es que también está faltando calibrar un poquito. Y bueno, todo lo que es obras por impuestos tiene que ser mucho más ágil los mecanismos. Yo sé que hay muchas intenciones. El año pasado se incluyeron proyectos de telecomunicaciones en el 2024. Si no me equivoco, si mal no recuerdo, me parece que habían como 1.000 millones de dólares solo en servicios de telecomunicaciones preaprobados para ejecutarse como obras por impuestos. ¿Cuántos de estos se han ejecutado? Y lo interesante es que además en obras por impuestos no estamos hablando de fondos que provengan del sector, Exacto, exacto. sino ya de una política mucho más transversal. Sí, es decir, estás planteando que existan fuentes, digamos, creativas, innovadoras de recursos para poder respaldar este crecimiento de la conectividad, que además ya no es un tema de agenda del sector nada más, sino un tema de agenda país, más aún con el advenimiento del 5G.
o el impacto en la competitividad del país es sumamente evidente y lo vemos en países vecinos. Se nos va agotando el tiempo, César. No quería concluir la conversación sin mencionar un mensaje que ustedes siempre divulgan alrededor de la búsqueda de una conectividad más humana. Si en el tiempo que nos queda, si nos cuentas de manera sucinta, ¿qué significa eso? Sí, bueno, efectivamente, es todo esto de la red de transporte, todo esto de llevar la conectividad, llevar los datos, no tendría ningún valor si no vemos a las personas, a la persona de a pie, al ciudadano de a pie que está detrás de esto. Esto para nosotros es nuestro fin último, ¿no? Nosotros decimos que ayudamos a construir un mundo digitalmente humano. ¿Y esto qué significa? Que realmente estamos convencidos de generar telecomunicaciones para el bien de toda nuestra comunidad, tanto a nuestros clientes, que son los operadores, que a su vez van a llevar conectividad a los clientes finales para que puedan mejorar eh, su educación, sus transacciones, etcétera. Pero no solo eso, es a nivel de todo el ecosistema, ¿no? Por ejemplo, y ahí te pongo dos ejemplos más concretos. Nuestros trabajadores, nuestros colaboradores, tenemos un talento humano que está muy comprometido. Tenemos un índice de satisfacción del 83% del trabajador. Y esto dice mucho, porque la media está entre 65 y 70%. Y hemos crecido en el último año más de 12 puntos. Quiere decir que nuestra gente está bastante comprometida con este fin último, con este fin social, y eso nos motiva a atender también no solamente una solución, sino también a nuestros clientes, ¿no? Con una mayor apertura. Lo mismo, nuestros clientes, hoy por hoy tenemos un índice de satisfacción de 8.5, lo cual es un índice bastante bueno para la industria, para el sector, comparado también con otras empresas mucho más grandes que nosotros. Sin embargo, estamos ahí con resultados de grandes líderes, y tenemos un índice promotor, un índice de satisfacción de clientes de más del 55%, promotor, es decir, que más del 55% de nuestros clientes también ¿Recomiendo? recomiendan a Internexa como una empresa, digamos, de alta calidad. Entonces, esto tiene que ver con nuestra esencia, tiene que ver con nuestro ADN de construir un mundo digitalmente humano, ¿no? Que las telecomunicaciones se vuelvan en un ecosistema totalmente favorable, de inclusión y de igualdad de oportunidades. Muy bien. Con eso deberíamos quedarnos, pero vamos a romper el molde y, pues, vamos a excedernos en un minuto. Si te pediría que desde la posición de ustedes, la red dorsal, si en un minuto nos puedes contar la visión que tienen ustedes, ¿tiene futuro, no tiene futuro, que mejor la escindan o ya todo terminó? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, la red dorsal es un activo muy importante, son más de 13.000 kilómetros de llegada prácticamente a todo el país. Yo creo que es un activo bastante valioso, que particularmente creemos en Intermexa que debe ponerse en valor, pero digamos, que se permitan sinergias, ¿no? Por ejemplo, hay muchas redes que hoy se traslapa, están paralelas a la red dorsal. Entonces, en el momento que se dé una adjudicación, o sea, que se dé una administración, nosotros podríamos estar, obviamente hay que evaluar todos los pros y contras para tomar una decisión, pero podríamos considerar participar en un proyecto de dorsal que permita eficiencias. Es decir, si nosotros ya tenemos un 50% de traslape, atender a los sitios que están traslapados, que tenemos dobles redes con nuestros nodos, y más bien usar los sitios que no Mm. tenemos como complemento, porque eso sí lo vamos a mejorar, le vamos a dar mucho más valor y nos va a sumar como negocio, como conectividad, y también el Estado va a ganar porque va a poder tener el alcance total, pero digamos, independientemente de una red con nombre y apellido, sino con una solución de alcance total, ¿no? Que es lo que creo que De acuerdo, podríamos colaborar por ahí, ¿no? de acuerdo. En síntesis, digamos, eficiencia. Que cualquier futuro que tenga la red dorsal pasa por un foco de atención en la eficiencia de la red. Muy bien, César, se nos ha dado todo el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Bueno, Carlos, te agradezco muchísimo, me ha encantado la entrevista, la conversación, y bueno, a sus órdenes, tanto mi persona como el equipo de Internexa para seguir colaborando en las telecomunicaciones del país. Gracias.
Muy bien, gracias por acompañarnos en el episodio y los esperamos la semana próxima, el próximo lunes, con un nuevo invitado a nuestro podcast de CEO Telecom. Gracias, hasta entonces.